Damos inicio a nuestro segmento de Aprendiendo a ser mamá y también Aprendiendo a ser papá, porque esto tiene que estar dirigido tanto a mamá como a papá. Y esta mañana vamos a estar hablando el tema de la indiferencia que muchas veces nosotros tenemos hacia los niños y por lo general a los niños que están en la calle. Cómo reaccionamos ante diferentes tipos de situaciones y de qué manera nosotros deberíamos de hacer un cambio. Mientras tanto, veamos el siguiente video que preparó UNICEF relacionado a este tema. Anano. Eksi. Akakhlus huruf. Потерялась? 모두 일어나서 일어나세요. Murabirot amiswad. Tachuchkani romatsvia. Netskina. Gawi. Tadi snumeuna voda. Me encanta. Actuar contra lo injusto. Vemos, este caso ha sido bastante sonado en las redes sociales. Esta campaña de UNICEF no es nueva, pero aquí en Nicaragua, sobre todas las cosas, hemos empezado a hablar sobre este tema por el caso de los dos niños que fueron a un centro comercial a ir a buscar comida. Con todo el derecho, como cualquier niño, de ir a buscar su alimentación. Y vemos ese caso de indiferencia, vimos ese mismo caso de Anano, de rechazo, pero si hubiesen estado bien vestidos, o bien vestidos entre comillas, si hubiesen estado limpitos, hubiese sido otra historia completamente. Pero yo estoy acompañada con Iván Yerovi, que es representante de UNICEF, que vamos a estar platicando sobre este tema. Lastimosamente aquí en Nicaragua, el caso de Anano, cuando la vemos sucia, lo vemos como algo normal y actuamos de la misma manera que ustedes lo plantearon en el video. Y si hubiesen estado esos niños vestidos de manera diferente, hubiésemos actuado exactamente de la misma manera como actuaron todas esas personas en ese experimento que ustedes hicieron. ¿Cómo hacer para hacer un cambio ante esas situaciones? Porque yo le digo, hasta yo he actuado de esa manera. Yo no voy a lanzar la piedra y ni estar juzgando a nadie porque creo que todos nosotros hemos actuado de esa manera. Y cuando lo presentan o cuando vemos casos como estos, ya empezamos a replantearnos qué podemos hacer para cambiar, qué podemos hacer para apoyar a ese niño y a esa niña.
Bueno, gracias Maritza por la invitación. Hay un tema que es fundamental cuando uno habla de derechos de la infancia y derechos de la niñez, es el reconocimiento que los niños son niños, independientemente de que seas blanco, negro, indígena, mestizo, que te vistas bien o te vistas mal, seas pobre, seas rico. El niño es niño con los mismos derechos. Es posible que este discurso te suene así como, bueno, sí, digamos, es un discurso científico si tú quieres, pero es la realidad. O sea, el niño es niño, no importa la condición. Y por eso es que se han generado protocolos internacionales, se han generado documentos ratificados por los estados. Nicaragua tiene un código de la niñez, que es uno de los de mayor avanzada en Latinoamérica, que ha incorporado los conceptos de la Convención de los Derechos del Niño, donde precisamente el artículo 5 del Código de la Niñez de Nicaragua establece la no discriminación. No importa cómo seas, cómo te vistas, eres niño con los mismos derechos. El caso que tú mencionas que ha despertado, digamos, a la ciudadanía, es precisamente lo que nosotros en el video hemos recogido, que fue filmado en Europa del Este, y es para demostrar que no es normal, que digamos, es necesario sensibilizar a la sociedad. Los cambios en los países se dan por una sociedad sensibilizada, donde exista esa voz que se alce, que diga, un momento, digamos, levanto la voz porque unos 2 niños que compraron la comida querían comer como el resto de ciudadanos y fueron sacados, ¿no es cierto? Es el mismo clamor que debería existir por niños que no están yendo a la escuela, o el mismo clamor que debería existir por niños que son desnutridos o que están desnutridos, ¿me entiendes? O por niños que no tienen acceso a la vacunación. Ese es el clamor, esa es la sensibilidad que es necesario generar. Muchas veces nosotros, y yo lo vi en las redes sociales, todas las personas del árbol caído se aprovechan. Vemos esa situación y lo que se empezó a atacar a las empresas que hicieron esa acción. Tienen todo el derecho, ¿verdad? Pero muchas veces, en vez de atacar, yo siento que tenemos que ser propositivos, proponer cosas, reflexionar nosotros mismos con nuestras acciones. Entonces, si en vez de estar atacando, ¿qué cambios podemos hacer? Como personas, como seres humanos. Todos nosotros vemos a niños en los semáforos, todos los días. Todos nosotros vimos niños pidiendo en algún lugar. Y muchas veces no damos ni un cordón, porque, por ejemplo, unos pensamos de que si les damos, esto nunca va a parar. Otros piensan, mejor le doy para que compre su comidita. Entonces, ¿qué hacer para cambiar esto? ¿Cómo podemos reaccionar? ¿Cómo, según ustedes, su experiencia, cómo pueden ustedes aconsejar a las personas? ¿Cómo nos pueden aconsejar a nosotros, los jóvenes también, para las acciones que tenemos que realizar cuando vemos este tipo de situaciones? Mira, es muy claro que en la educación, en la crianza de un niño, el mejor ambiente para su crianza es en el hogar. Si no está el papá o la mamá, siempre hay la familia extendida que se llama, donde son los tíos, los abuelos, etc. No existe ninguna institución en el mundo que suplante a la familia. O sea, no existe una institución que diga, le voy a poner en este hogar o en esta institución porque está mejor que con la familia. Eso no es verdad. Eso está demostrado científicamente que ningún niño que está en una institución es mejor que estar en su entorno familiar. Ahora, la situación del entorno familiar también hay que ver, que muchas veces ahí es un entorno de violencia, de un padre machista, que le pega a la mamá, que le pega a los niños y que nadie denuncia porque ese es el hombre que lleva los centavos a la casa. Esa es la realidad de Latinoamérica, no es solo de acá de Nicaragua, es la realidad de Latinoamérica, el Caribe y de muchos otros países en el mundo. Entonces dices, a ver, ¿cómo hacemos para que un niño que sabiendo que su entorno familiar o la familia es la mejor manera de crianza del niño, cómo cuando vemos casos de violencia familiar no denunciamos? Es ese el tema. Denunciar. Denunciar. ¿Por qué? Porque cuando la familia en la crianza del niño y la ley de Nicaragua y todas las leyes contemplan que el Estado entra a hacerse cargo del niño, ¿sí? Cuando existe violencia, cuando un niño no tiene la capacidad o las familias no pueden, etcétera, entra el Estado. Y la ley aquí lo establece y el Ministerio de la Familia tiene protocolos para dar la protección especial. Y por si ustedes no sabían, el número telefónico del Ministerio de Familia, el 133. El 133 es el número telefónico en donde ustedes pueden hacer su denuncia.
pueden hacer su denuncia anónima si no les gustaría No les gusta. involucrarse mucho más, pero sí les gustaría denunciar para que hagan ciertas acciones. Este es el primer paso que todos nosotros tenemos que hacer, no nos hagamos de la vista gorda Exactamente. y hagamos la denuncia. Muchas veces nosotros nos ponemos a decir, esos niños, por ejemplo, tenían entre 11 y 12 años. Ah, ya son chavalos grandes. Si están ahí a lo mejor es porque ellos quieren. Son niños hasta los 18 años. Según la convención, según la ley, son niños hasta los 18 años. De 0 a 18 son niños. Y muchas veces ellos están ahí no por decisión propia. Muchas veces hay un adulto atrás. Cuando vemos los casos de violencia que involucran a adolescentes y a niños que toman un arma o que un cuchillo, no es por decisión propia, es porque hay un adulto atrás. Es porque un adulto le puso en sus manos una pistola. Es porque un adulto le enseñó. No vayamos contra el niño, vayamos contra el adulto. Hay alguien atrás. Es ese a donde tenemos que ir. Ahora, esta situación de Nano y también de la situación de los niños que fueron expulsados, ¿cómo tienen que reaccionar los establecimientos? Aquí en todos los lugares, yo no he visto ninguno, que si entra un niño o una niña a pedir, ¿qué hacen? Para sacarlo. No tiene que estar aquí. Si se le acerca, venimos nosotros y le decimos que se vaya, que lo saquen. Así es. Entonces, esa es una actitud que se tiene que seguir repitiendo. No. ¿O podemos empezar a cambiar esas actitudes? ¿Y cómo podemos cambiarlas también? ¿Qué hay que hacer en esas situaciones? Si yo estoy comiendo y veo a un niño o una niña que me viene a pedir, ¿qué hago ante esas situaciones? Bueno, ahí es un tema complejo porque en el caso de un establecimiento, de un restaurante o de un local, yo supongo que entra el concepto de propiedad privada, digamos. Tú tienes el derecho de permitirle o no entrar a tu casa, por ejemplo. Claro. En tu casa tú decides. Yo entiendo que en el tema de la propiedad privada es similar. Ellos tienen la potestad de decir, bueno, mira, no quiero que estés aquí, te saco por cualquier circunstancia. Sí. El tema para mí pasa por la sensibilidad, por estar conscientes de que si ese niño entra, digamos, y uno no quiere, hay maneras de decir las cosas y de pedir las cosas, ¿sí? Es posible que esos niños... Como por ejemplo, un ejemplo. Mira, por ejemplo, el acompañar a un niño, ¿sí? El saber exactamente, aunque te tome un poco de tiempo, el saber, mira, ¿qué pasó? ¿Por qué no estás en la escuela, por ejemplo? ¿Me entiendes? O sea, ¿Dónde está tu papá? ¿Dónde está tu tu mamá? papá, tu mamá, etcétera? ¿A dónde estás o dónde te quedas, etcétera? O sea, ese es como te diría, como un deber ciudadano que tenemos todos, ¿sí? Independientemente que resuelvas o no el tema, tal vez no está en tus manos resolver. Pero hiciste algo. Pero hiciste algo y sobre todo lo que hicieron estas dos chicas, que entiendo fueron dos chicas que les acompañaron, Sí. ese es el nivel de sensibilidad que uno espera de la sociedad hacia niños que por circunstancias de la vida no han tenido las mismas opciones que el resto. Porque todo niño tiene el potencial de desarrollarse si les das las oportunidades. Si un niño está en la escuela, no hay mejor sitio. Mira, en la vida normal de un niño pasa por la casa, la escuela y el juego. Esa es la vida de un niño. A un niño le gusta jugar, le gusta la escuela y le gusta su casa. Cuando no tiene alguno de esos elementos, la vida del niño no está normal. Algo le está sucediendo. Es eso donde uno espera que la sociedad reaccione. Y obviamente hay instituciones encargadas y responsables que en su momento entrarán a funcionar cuando todo lo demás no exista, cuando el entorno familiar no esté apto para que un niño viva ahí, sí entra el Estado a hacerse cargo. Pero mientras tanto yo creo que el tema de la sensibilidad hacia este tipo de casos de discriminación, pero sobre todo hacia el tipo de casos de violencia, no es normal. La violencia no es normal. Educar a los niños con el golpe, con el cinturón, el cincho, correa, como les quieras llamar, no es normal. Eso es donde uno dice, levantemos la voz, esto no es normal, no es normal. Muchísimas gracias, don Iván. Tengo 1000 preguntas, pero ya me están diciendo Podemos el tiempo. quedar toda la mañana. Podemos hablar de este tipo de temas toda la mañana. Tengo preguntas de qué hacer si un niño me viene a pedir dinero en mi ventana, qué hacer si yo voy caminando y se me acerca toda una familia y viene también la mamá con todos esos niños. ¿Qué hago en esos casos también? Entonces, pero ya que le pregunté, díganos qué podemos hacer también o qué nos podría recomendar. Si viene un niño o una niña, se nos acerca al carro, todos nosotros, la mayoría de nosotros, no tratemos de ser correctos o de decir en redes sociales de que, ay no, yo no hago esto, todos lo hacemos, creo. Son muy raras y contadas las personas que dejan sus vidrios abajo para poder
conversar con ese niño y esa niña. Son muy raras las personas que se acerca una mamá con muchos niños o un papá con muchos niños y le dice, ¿por qué anda en la calle? ¿Por qué no tiene a sus niños en el colegio? Mira, ¿Por qué no hay- sus niños pidiendo? Hay muchos prejuicios, hay muchos estereotipos, hay muchas situaciones en donde nos hemos, como sociedad en su conjunto, y no solo en Nicaragua, como sociedad en su conjunto, hemos creado como una barrera para que estos temas no me afecten, me hago de la vista gorda, como se dice, y paso sin ni siquiera mirarles. Como cabellito cochero, Exacto. solo en tu camino solamente. Es posible que la decisión no esté en tus manos. Estoy de acuerdo con eso. Es posible que no esté en tus manos. Pero un nivel de sensibilidad mínimo hará que contagie y que cada vez tengamos sociedades Como más. por ejemplo, ¿qué serían esas acciones mínimas? Ya, como te decía, digamos, del hecho de al menos preguntarle al niño, saber, y si tú tienes el tiempo, llevarle a la escuela o llevarle a la autoridad nacional. Esas son acciones ciudadanas, pero sobre todo yo creo que es fundamental respetar a los niños, respetar sus derechos. Para mí eso es básico. Muchísimas gracias, Tony Iván. Vamos a estar Un gusto, hablando Maritza. mucho más de estos temas. En realidad, esta es una responsabilidad no solamente de la mamá, es responsabilidad también del papá. Y no solamente de la mamá y del papá, de toda la comunidad, de todos nosotros, de toda Nicaragua. No dejemos la responsabilidad solamente a mamá y papá. Si nosotros vemos a un niño y una niña, pensemos que también pueden ser parte de nosotros, de nuestra vida. Vivimos en una comunidad, compartimos todos los días, todos Así es, nosotros. así Así que empecemos a tomar responsabilidades sobre esto y empecemos a cambiar mucho más. Veamos cómo hemos estado actuando los últimos años, cómo podríamos actuar y no hagamos lo que no nos gustaría que nos hicieran.